Muchos hemos conocido un caso de divorcio que enreda a los hijos en un conflicto de adultos. Niños y niñas que se sienten obligados a tomar partido y en consecuencia sufren daño emocional. Entonces, ¿por qué alguien se opondría a leyes que buscan proteger a los niños y niñas de los conflictos de adultos? ¿Por qué grupos de defensores de derechos humanos se oponen a leyes sobre el síndrome de alienación parental? Veamos qué pasa. Existen distintos tipos de violencia familiar y todos son graves. Existe la violencia física, la negligencia, existe el abuso sexual y existe la violencia emocional. En esta última, en la violencia emocional, se ubica el tema de hijos e hijas atrapados en el conflicto parental. Esta violencia se trata de uno o ambos adultos enganchados en el conflicto. El conflicto se vuelve el centro de atención y se genera un ciclo nocivo en el que todo lo que se hace perpetúa la disputa. Con relación a los hijos e hijas, la relación familiar se caracteriza por dos grandes elementos. Uno, es la confusión de roles en donde uno o ambos adultos dejan de portarse como padres y madres y tratan a los hijos e hijas como aliados, como amigos. Otro elemento es la incapacidad de ver al niño o niña y lo que él o ella necesita. El conflicto domina el escenario y el niño o niña y sus necesidades quedan invisibilizados. Por ejemplo, no se ve la necesidad del niño de relacionarse con ambos padres independientemente del conflicto que existe entre ellos. Esta situación genera graves daños emocionales en los niños. Pero alerta, aquí está el problema del cual queremos hablar. Tanto los hijos e hijas atrapados en el conflicto parental como el abuso sexual son formas de violencia familiar. Como parte de un mismo fenómeno, hay indicadores o síntomas que son iguales en ambos casos y otros que son distintos. Imaginen, ¿qué pasaría si se utilizaran los mismos indicadores en ambos casos para diagnosticar qué está pasando en la familia? Resultaría imposible distinguir entre un caso de abuso sexual y uno de conflicto parental. Es como si un médico tratara de diagnosticar si un paciente tiene gripa o influenza utilizando solo la fiebre como indicador. Ambas enfermedades pueden producir fiebre. La fiebre no sirve como indicador para diagnosticar. El médico debe de ver otros síntomas, aquellos que son distintos en cada enfermedad. Entonces, el problema con el síndrome de alienación parental, también llamado SAP, no es que no exista la violencia emocional que atrapa a niños en un conflicto de adultos. El problema es que el SAP utiliza como indicadores justamente aquellos que también están presentes en casos de abuso sexual. Veamos. Si un hijo tuyo sufriera abuso sexual, ¿tú crees que actuarías agresivamente hacia quien lo lastimó? ¿Podrías incluso buscar causarle daño? ¿Hablarías mal de su agresor frente a terceros? ¿Le advertirías a tu hijo que se cuide del agresor? ¿Evitarías todo contacto entre tu hijo y quien abusó de él? El problema es que el SAP propone que existe un atrapamiento de niños y niñas en un conflicto parental cuando se observa que el progenitor actúa agresivamente hacia el otro, el progenitor desarrolla acciones para causarle daño al otro, el progenitor critica al otro ante terceros, le advierte al niño sobre riesgos o peligros de estar con el otro progenitor, o evita todo contacto entre el niño y el otro progenitor. Otros indicadores se refieren al niño o niña. Veamos. Un niño que ha sufrido abuso sexual por parte de su padre o madre podría mostrar animadversión abierta hacia el abusador, podría mostrar rechazo hacia la familia extensa de quien abusó de él, podría asegurar que dice la verdad y que nadie le ha indicado qué decir, sentirse como aliado del adulto que le cree y lo protege, podría presentar dificultad al ver al progenitor que abusó de él o ella, podría mostrar comportamiento ambivalente, podría sentir un afecto ambivalente, podría o no mostrar indicadores típicos de víctimas de abuso o violencia.
El problema es que el SAP utiliza los mismos indicadores para decir que se trata de un conflicto parental. Dice, existe conflicto cuando el niño muestra animadversión abierta hacia uno de los padres y también puede ser hacia la familia extensa. Afirma que nadie le ha inducido o indicado qué decir. Se establece como aliado del progenitor alienador. El niño puede presentar dificultades al momento de tener visitas con el progenitor alienado. El niño muestra variabilidad de comportamiento y el lazo con el progenitor alienado. El niño puede o no mostrar indicadores típicos de víctimas de violencia o abuso. Si los indicadores son idénticos, ¿cómo pueden servir para diferenciar si se trata de abuso sexual o de un conflicto entre adultos? Las leyes que buscan legislar el SAP son muy rígidas. Proponen un cambio inmediato de custodia llevando a un niño o niña a vivir con el progenitor alienado. Obligan que el niño solo pueda ser tratado por el mismo psicólogo que le diagnosticó el SAP e incluso en algunos casos proponen cárcel para quien ejerce este tipo de violencia. Si se usan los mismos indicadores, ¿qué pasa si el juez se equivoca? Si lo que hay detrás de los indicadores es abuso sexual y no conflicto parental, significaría que un niño es separado del adulto que lo protege y obligado a vivir con su agresor. Solo puede ir a terapia con un psicólogo que no le cree y que puede terminar en cárcel la persona que lo protegió. El riesgo de confusión es tal que incluso el uso de estos indicadores comunes puede ser empleado como estrategia perversa de defensa. En casos de abuso sexual, si el agresor utiliza el SAP como estrategia de defensa, mientras más indicadores existan de que hubo abuso, más indicadores existirán también para la defensa del SAP, puesto que son los mismos. Ahora bien, no puede ser una mera casualidad que el SAP utilice exactamente aquellos indicadores que se comparten con el abuso sexual. La respuesta está en su origen. Richard Gardner, un psicólogo norteamericano, fue el creador del concepto de alienación parental. En sus primeras publicaciones, el SAP no solo se parece al abuso sexual, sino que se refiere justamente a la reacción que existe cuando sí ha habido un abuso sexual y la mujer actúa en contra del hombre denunciándolo. Es decir, el SAP en su origen se refiere a la reacción en contra del abuso que el autor considera exagerada. Es particularmente franco en dos publicaciones tempranas de 1991 y 1992. En su publicación de 1992, dice en la página 572 que debe ayudarse al niño a comprender que en nuestra sociedad tenemos una actitud exageradamente punitiva y moralista respecto al abuso sexual contra niños. Y luego, en la página 576 menciona que, si la madre ha reaccionado al abuso de una manera histérica o usando este como excusa para una campaña de denigración hacia el padre, entonces el terapeuta hará bien en tratarla. Simplemente confirma en su publicación de 1991, en la página 118, que hay algo de pederasta en cada uno de nosotros. Encontramos entonces que la similitud entre los indicadores de abuso sexual y del llamado síndrome de alienación parental no son producto de coincidencia. En su origen, el SAP fue una estrategia de defensa del abuso sexual. Posteriormente, el propio Gardner dejó de hacer una apología abierta del sexo entre adultos y niños, entre padres e hijos. A partir de entonces, el llamado síndrome de alienación parental se ha desvinculado de su origen. Sin embargo, su peor riesgo subsiste. Utiliza indicadores que no permiten diferenciar entre el abuso sexual y el conflicto parental. ¿Qué hacemos entonces? Si existe el abuso sexual y también existen niños y niñas atrapados en el conflicto parental, es necesario poder diagnosticar y diferenciar para proteger. La respuesta no es inalcanzable. Se requiere de intervenciones especializadas que están centradas en el niño o niña para obtener un diagnóstico acertado. Mínimamente se requiere de metodologías de entrevista adecuadas a su edad y grado de desarrollo,
intervenciones periciales especializadas en psicología infantil y violencia familiar, y el cuidadoso registro y videograbación de toda intervención infantil a fin de permitir el cruce de miradas profesionales sin la revictimización del niño que no solo lastima, sino invalida su participación en el proceso. Todos estos elementos son necesarios para un diagnóstico adecuado. Por esto, es sumamente peligroso plasmar en la ley el llamado síndrome de alienación parental. Es necesario legislar la obligación de las autoridades de desarrollar diagnósticos especializados que protejan a niños y niñas tanto en casos de abuso sexual como en casos de conflicto parental.